En Joyita Norteña hablamos con... Saludamos a Evangelina Cuadri, ella es hija de Tomás Cuadri y bueno, nos va a comentar sobre justamente un juicio que se ha llevado adelante. ¿Qué tal, Evangelina? Buen día, aquí la saludamos Maru Rocha y Andrés Timaster. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, un gusto saludarla también. Y sobre este tema que es sumamente importante, que tiene que ver con un juicio que justamente están procesados el ex jefe del área de seguridad de la policía, el represor Joaquín Gil, y el ex policía también Carlos Feliciano, conocido como el Perro Estrada. También estaba acusado en esta causa el ex policía Néstor Julio El Chango Valdivieso, pero falleció en la segunda quincena de noviembre último. Justamente su padre, a sus 82 años, ex futbolista, declaró en los tribunales federales de Salta en el marco de la causa que se sigue contra los ex policías de la provincia. Exactamente, es así. Nosotros hemos pedido, porque quiero aclarar esto, porque es muy importante entender los tiempos de la justicia, que a veces no son los tiempos de la reparación que tienen que tener, en este caso mi papá y muchas otras víctimas que han sido de la época militar, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hemos pedido, por causas de salud de mi papá, que se encuentra en este momento en condiciones, un testimonio adelantado, pedir autorización mediante certificados médicos, todo, para que se pueda llevar a cabo, ya que no tenemos fecha de juicio todavía. Hasta el día de hoy ya vamos a ir más de 10 años con la espera de una fecha de juicio que todavía no está firme. Entonces hemos pedido la declaratoria anticipada de mi papá. Sería muy bueno que la justicia acelere estos plazos, ya que obviamente las situaciones físicas no son las de antes, pero en este caso la memoria de mi papá, dado que él tuvo varios ACV, se encontraba en la memoria del pasado, te diría, intacta. Entonces poder relatar, poder hacer un testimonio vivo de él, uh-huh, era su deseo más que nada, ¿no? Entonces, uh-huh, por eso habíamos pedido esta anticipación de declaración, pero a la espera de que se pueda concretar ya el juicio de estos represores. Bien, estamos recordando a la audiencia sobre el caso de un exfutbolista de Central Norte, quien en la época de la dictadura sufrió persecución y justamente esta referencia que bien mencionás tiene que ver con poder dar eso, ¿no? Un testimonio vivo, más aún en estos contextos que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, y acá específicamente quiero, si me permitís un segundo, contarte que mi papá nunca fue un militante político, jamás. Por su trayectoria futbolística era muy querido en la provincia. De hecho, es así que llega a ser secretario privado del ministro de Gobierno en la época de Ragones, donde ellos son los que empiezan a sacar la cúpula corrupta policial, y ahí empieza la persecución, avalado obviamente por el gobierno de ese momento, hacia los que en su momento lo habían sacado del mandato, que eran en ese momento Ragones, el doctor Pfister. Al no estar ellos, quedó mi papá, recordando que obviamente mataron a Fortuny, a Ragones, y el doctor Pfister logró irse de la provincia, y a mi papá lo perseguían porque ellos decían que mi papá tenía información de dónde estaba Pfister. El doctor Pfister, en realidad mi papá no tenía conocimiento dónde estaba él. Y así fuimos perseguidos durante muchos años, hasta que logró mi papá conseguir una audiencia. La parte militar no lo quería recibir, pero sí gendarmería, y le sugirieron irse de la provincia. Y es así que nos vamos de la provincia hasta que logramos venir con el regreso a la democracia, que mi papá no quería volver porque el miedo siempre estuvo, pero sí, volvimos a Salta.
Ajá. Evangelina, vos también eras una niña en ese entonces, tenías unos 9 años y también imagino que los recuerdos de esa época también son bastante fuertes. Sí, en ese momento yo era muy chiquita, iba a la escuela, muchos recuerdos que al contarlos se hacen vívidos, te puedo asegurar, porque es algo que uno no olvida fácilmente. Acontecimientos que ocurrieron en mi casa, en mi colegio, como en su momento intentaron poner bombas. Mi hermanito era muy chiquito, tenía otras 2 hermanitas mías. Los allanamientos, los secuestros de mi papá, entraban a la casa como si fuéramos, no sé, los delincuentes más grandes de la cuadra, porque entraban por los techos, rodeaban la manzana. Era habitual ya saber que yo sentía cuando las luces empezaban a alumbrar las ventanas y ya llegaban ellos. Era así una constante en nuestras vidas. Bueno, muchos allanamientos, secuestros también, detenciones y torturas, porque tu padre también lo vivenció en carne propia poniendo su cuerpo, ¿no? Porque también tuvo violencia en su propio cuerpo. Exactamente, él había hecho un cursillo de cristiandad, en ese momento en Salta lo hacían, él era cursillista, una cruz, es muy simbólico, pero en los allanamientos encontraron una cruz de cursillista. Uh-huh. Cuando lo llevaron al dique Las Lomitas para matarlo, literalmente, porque fue así. A él le dijeron, a él no, porque él es cursillista. Mi papá no logró identificar a la persona que hablaba, ese cursillista, sí a los otros, porque eran futbolistas también, por eso les reconocía la voz a todos y sabía quiénes eran todos los que los llevaban, y eso lo salvó. Uh-huh. No así de las torturas, porque él perdió un oído, a raíz de las torturas que él tenía, le ponían picana en los oídos, entonces pierde la audición de un oído, pero a Dios gracias, en ese momento se salvó. Uh-huh. Hoy lo tenemos entre nosotros, pero él pudo relatar de compañeros que estaban ahí de celda, que lo tenían todo el tiempo vendado los ojos, por eso no podía verlos, pero sí hablar con algunos de que muchos de ellos murieron. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y por toda esta situación terrible, obviamente tuvieron que tomar la decisión de instalarse en otra provincia, se tuvieron que ir de Salta. Exactamente, nos fuimos a Buenos Aires. No te voy a negar, Maru, que realmente fue un alivio irnos, pero el miedo nunca se nos, porque mi papá trabajaba de noche, mi mamá también, era el día, vivir día a día, porque el miedo era constante. Nosotros no dejamos de tener miedo nunca, nuestras vidas cambiaron el 100%, para mí y para mis 3 hermanos. En total éramos 4 hermanos, mis hermanas eran chiquitas, y nos tuvimos que ir de nuestra casa, tuvimos que abandonar todo, nuestro estilo de vida, nuestra familia, todo, y vivir recluidos, te diría, porque era un miedo constante, hasta que, bueno, se fue adaptando y saliendo adelante, pero te diría que hasta cuando hemos vuelto a Salta, esta sensación nunca se terminó. Uh-huh. Y por ahí no lo entiende tanto la gente cuando uno lo cuenta desde el lugar que uno lo vivió, porque contarlo es una cosa, ahora vivirlo el día a día es algo que no se te va, te lo puedo asegurar. Claro. Uh-huh. Sí, tal cual, y esa vivencia que además se cayó durante muchos años, ¿no? Donde justamente
las palabras de quienes vivieron esta persecución, y no hablemos solamente de la persona, sino en el caso de las familias completas, ¿no? Ese miedo a moverse, a hacer una vida, digamos, con total libertad, ha quedado instalado, ¿no? De todas maneras, por supuesto, te agradecemos mucho que estés dando este testimonio. Aquí en la radio sabemos que estas palabras también reviven, ¿no? Pero por otro lado, acompañan a poder comprender por qué son importantes también estas causas, por qué es importante que la justicia se expida, y que esto se sepa, ¿no? Exactamente, conocer la historia, porque, a ver, es parte de nuestra historia salteña, de nuestra historia argentina, y investigar, conocer, saber, es parte de la justicia y es parte de nosotros, los ciudadanos, saberlas también y escuchar esta otra voz, la de mi papá, de muchos que ya no la tienen y no la pueden tener. Yo agradezco a todos los medios que se hicieron eco y solidarios de esta situación que estamos atravesando, porque nos dieron visibilidad, nos dieron una voz, así que yo agradecida con todos ustedes, en nombre de mi papá y en nombre de toda mi familia. No, bueno, muchas gracias por estas palabras, y bueno, la verdad que compartir esto en la mañana con la audiencia de la radio de la universidad tiene esta finalidad, ¿no? Esperamos que, bueno, tu papá también se encuentre mucho mejor ahora de salud, aunque sabemos que es grande, pero evidentemente una fortaleza enorme, ¿no? Para seguir, y junto a ustedes, para seguir con esta causa, y poder decir la verdad, ¿no? Sí, o sea, él nos da la fortaleza a pesar de los años, nos dio la entereza y la fortaleza de seguir adelante a pesar de todo, porque él podría haber bajado los brazos en algún momento, sin embargo no lo hizo, y hoy más que nunca hubiéramos querido tener, él más que nada, tener frente a frente a esa persona que hizo todo lo que hizo, que hoy se encuentra en su domicilio, pero bueno, a la espera yo confío que la justicia va a dar resultado en algún momento, nos va a dar la satisfacción de poder tener esta fecha de juicio, y la justicia por muchas de esas otras familias inocentes que no tuvieron la voz para poder alzarla y para poder pedir por ellos. Así es. Bueno, muchas gracias, Evangelina, ¿no? Por el contacto en esta mañana, por este testimonio, y también, por supuesto, por estas palabras de fortaleza y de seguir, ¿no? Porque así lo han hecho ustedes, y han hecho también estos caminos para enseñar. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo inmenso y felices fiestas. Feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, un beso grande. Bueno, allí escuchábamos la palabra de Evangelina Cuadri, hija